Quisiera partir primero, Rodolfo, preguntándote lo que mucho no, nos preguntamos, seguramente mucha la gente que nos escucha también. ¿Vais a ser candidato o no? Muchos quizás lo han notado un poco desaparecido. No aparece mucho en medios, quizás lo ven en la radio agricultura, quizás no marca en las encuestas según algunos, pero quisimos traerlo de primero en esta sección que queremos partir como jóvenes politiqueros, de partir a empezar a hablar un poco con quienes sondean para ser presidente de Chile. Hoy día estoy honrado porque además de mi amigo Fernando Cartes me acompaña el precandidato, vamos a verlo un poquito mejor, Rodolfo Cartes. ¿Cómo está, Rodolfo? Con R. Con R. Con R o Carter. Depende de la interpretación y el sutismo, claro. Sí, pues claro. Según Franco Parisi sonía Carter. Carter. Pero no, el Carter no. O Don Carter, como decían en los Mira, yo soy Cartes Martínez y según mis amigos soy Karl Martins. Así Carter que... Martins. Mientras no sea Karl Marx, ningún problema. Claro, todo en honor O Ricky Martin. a las ideas de Claro, O Ricky Franco Parisi. Oye, no quiero caer mucho más en preámbulo, es decir, un poco porque tenemos muy poco tiempo que poder hablar y harto tema que comentar. Quisiera partir primero, Rodolfo, preguntándote lo que mucho no, nos preguntamos, seguramente mucha la gente que nos escucha también. ¿Vais a ser candidato o no? No depende de mí. No depende de mí porque yo, dentro de la larga lista de errores que tengo y defectos, que son muchos, y mis hijos pueden dar testimonio de la larga lista de defectos que tiene el padre, uno de que me he esmerado en no cometer es mentirle a la ciudadanía, decir de entrada lo que uno va a hacer y qué cosas no voy a hacer. Yo cuando fui alcalde dije voy a ser independiente, renuncié a la U y me mantuve independiente hasta el último día. Dije que después que dejara la alcaldía tenía que evaluar dónde me iba a ubicar políticamente, porque evidentemente los próximos pasos, el cargo de alcalde siempre es más bien en solitario. Claro. Si eres parlamentario, miembro de un gobierno, siempre en equipo. Y obviamente ahora tengo que buscar un equipo en el que jugar. Por así decirlo, la gran asociación de fútbol en la que yo estaba se llamaba Chile Vamos. Y esa asociación dijo durante muchos años, en esta liga los partidos se compiten por primaria. Se hizo con el presidente Piñera, se hizo en la anterior entre Sichel, Lavín, Mario Desbordes y el ministro Briones. Entonces dijeron, las primarias llegaron para quedarse, aquí se compite. Que a mí me parece correcto porque es la forma en que los chilenos lo hacen todos los días. Salvo los que son muy ricos, que heredan, el resto de los chilenos compite todos los días por salir adelante. Entonces, la mejor forma de una coalición de derecha que cree en el mérito, la libertad, la oportunidad, ¿cómo resuelve su diferencia o sus candidatos? Con primaria. Y de repente, después de la muerte del presidente Piñera, como que dijeron, parece que no. Esta vez, como dijo Evelyn Matei, todo depende si conviene o no. Yo me acuerdo que le dije a Evelyn, se lo dije en persona, le dije, no vuelva a repetir eso porque se escucha muy feo. Pues las reglas no se cambian según me convienen o no. Se ha desmarcado harto del piñerismo. No, en el fondo es como, yo creo en el mérito, pero siempre y cuando gane yo. Me gusta la libertad siempre que se hace lo que a mí me gusta. ¿Tú crees que algunas personas de Chile Vamos te tienen miedo? No, yo no sé si la palabra sea miedo. Pero electoral, en el sentido en que pueden quitar votos, puede afectar la imagen de campaña de Evelyn Matei. Se han dicho cosas que son algunas verdaderas y otras son falsas. Una derechamente falsa que te dicen es que tú eres muy agresivo con Evelyn en particular. Y yo me pregunto, que busquen una declaración donde yo he dicho una descalificación personal. Nunca. Política. Jamás. Nunca. O sea, ¿qué digo siempre? De las mujeres en política más inteligentes que hay. Con una carrera de más de 30 años muy exitosa. Va primera en las encuestas. Es la que tiene la primera prioridad. No me muevo de ahí, porque esa es la verdad. Ahora, ¿somos iguales? No somos iguales. Pertenecemos a generaciones políticas distintas, tenemos aproximación en algunos temas distintos, y eso no es el fin del mundo. En una coalición eso enriquece el debate, no lo empobrece. Ahora, si esperan de que uno vaya y estamos todos de acuerdo siempre en todo eso, es imposible. Entonces, primero decir, conflictivo, agresivo, no. Claro es lo que pienso. Y cuando a uno le dicen, ay, es que tú eres muy agresivo, uno le dice, ¿y cómo andamos por casa? ¿Y Boston? ¿Y Bosnia? Porque que me busquen un escándalo cuando yo ya he dicho algo denigrante respecto a otra persona. En cambio, los que te dicen eso son los que están metidos siempre en problemas de calificación. El senador Sandón, que es uno de los escuderos de Evelyn. Yo no podía creerlo. O Sandón hablando de maltrato. Si le dijo al presidente Piñera que era ladrón en cadena nacional. Yo estaba ahí. Y dije, pero ¿cómo este tipo se atreve a decir una cosa así?
O sea, Sebastián Piñera es un ser humano, tiene familia. Uno puede esperar que eso lo diga un comunista, pero no alguien de derecha. Claro, al final es esto de que en la política todo vale, de que no hay Lo reglas del hablábamos en la juego claras. previa. Esto también tiene nombre y apellido. Andrea Alamán, que es un hombre muy inteligente hace años atrás, en un error creo yo, dijo, la política es sin llorar. Es mentira. En el rugby, uno puede, yo no soy rugbyista como natural yo, obvio, pero en el rugby hay reglas, que es de los deportes de contacto más violentos que hay reglas. Y la política también tiene que haber reglas. Incluso en la guerra hay reglas. Sí, o sea, no te metes con la familia, no te metes con la vida personal de los demás, no le inventas mentiras para ganar. Bueno, en política hace mucho rato, todo vale. Entonces yo puedo estar frente al señor Borja, que es un gallo talentoso, inteligente, le invento un cuento. En la noche hace misas negras en la casa y se contacta con el demonio. Y nos falta el peloto que dice, oye, yo también lo vi, pues, salen humos negros en el patio de la casa. En 10 días hay un meme ya, te declararon que tenés pacto con el diablo. Así funciona la política hoy día. Te inventan una cuestión y te dañan irremediablemente a ti y, lo más importante, a tu familia. Entonces, por ejemplo, yo lo hago con mis niños. Digo, hasta ahora les ha tocado ver puras cosas bonitas del papá. Que la foto en la calle, que los comentarios amables. Ellos están recién entrando, no les he pasado teléfonos celulares, ni quiero que tengan redes sociales. Preadolescencia todavía. Entonces le digo, va a llegar un minuto que van a haber cosas muy feas y muy dolorosas, porque hoy día hay gente que le da lo mismo. Lo mismo. Una pregunta un poco personal, porque... Espérate, y en el tema de que se tienen miedo, yo creo que sí hay algunas cosas de miedo en algunas personas de Chile Vamos, porque como en todas las coaliciones políticas, no solo en Chile Vamos, hay representantes del statu quo que dicen, oye, quedémonos con lo que hay, no movamos nada porque así llegamos al final. En cambio, los que creemos en la libertad, creemos que la libertad tiene un elemento importante de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar a la vuelta de la esquina, pero cuando tú crees en la libertad en sí misma, tú te das cuenta que la libertad solo nos va a conducir a buenos lugares. Que discutamos, que haya nuevas ideas, que aparezcan nuevas personas, que compitamos y que finalmente hacemos un mejor país. Hoy día hay personas que dicen, o sea, que quedémonos con la Evelyn sin primaria porque llegamos al gobierno. ¿Y para qué? ¿Qué vamos a hacer en el gobierno? ¿Les vamos a prometer de nuevo a los chilenos la puerta giratoria que no se cumplió? ¿Otra vez vamos a decir que vamos a hacer tal cosa y no se hace? Y no comprender que estamos en los minutos del descuento del partido. Los chilenos están hasta acá. O sea, no solamente con Boric, que es un desastre, sino también con una derecha que no cumple. Que le dijo, nos vamos a tocar la plata de sus pensiones y de la noche a la mañana. Y de la noche a la mañana le inventan un sistema en acuerdo con el gobierno. Entonces yo le decía a gente de Chile Vamos que votó a favor de la reforma de pensiones, le dije, yo no tengo ningún problema que ustedes hayan cambiado de opinión. Pero con plata ajena la gente se merecía más espacio. Explicarle a la ciudadanía por qué se cambió de opinión, que los parlamentarios estudien el tema, que se discute y que se apruebe en tiempo normal. Llegaron a un acuerdo detrás de esta cortina, se juntaron aquí detrás, dijeron, oiga, con el gobierno, con la ministra del Partido Comunista, se pusieron de acuerdo en un sistema y lo tramitaron en una semana, en pleno verano. Claro, cuando están todos desconectados además. Eso no se hace. Eso es, me van a perdonarle al alemán, pero es tocarle el culo a la gente. Eso no se hace. Y hay otra cosa, porque podemos entender que se quiera llegar a acuerdos, podemos entender que quieran haber en el fondo esta labor política de conciliar distintas voces y tratar de llegar a unar estas voces en una cuestión concreta, en una cuestión común. Pero acá lo que se hizo desde parte de este sector en la derecha que impulsó la reforma de pensiones fue en el fondo venderla como que fuera la solución. Y nos podemos preguntar por qué no lo propusieron del principio. Es que, o sea, ¿por qué no lo dijeron del principio? Es que imagínate que la hayan encontrado, que se dieron cuenta en el camino. Estaban en una esquina, de repente le pegaron una patada, una chapita, y aquí está la solución a todos los problemas. Y lo encontraron. Como una suerte de manzana Newton. No se habían dado cuenta nunca y lo encontraron ahí. Puede ser. No creo, pero puede ser. Pero lo que no es aceptable es que una vez que encontraste una solución mágica, no se la expliques a la gente con detalle. Y al respecto, algo tan importante como eso requería calma y tiza, que la ciudadanía discuta, que los parlamentarios voten con tranquilidad y no con presión como se hizo ahí, lleno de amenazas, que si no votas así, te quitamos el cupo a fin de año, y al final dándole una victoria al gobierno. El legado. O sea, todo lo que va a hacer el gobierno ahora va a girar en torno a esto. En torno a esto. Y hay dijiste una cuestión que me parece notable y es respecto a la vocación de gobierno, en el fondo, el para qué ser gobierno. Y se me viene a la cabeza, hay una frase de Vicente Pérez Rosales en el fondo político del siglo XIX,
y dice que aquellos héroes, aquellos líderes que defendieron la patria, que defendieron su vida a estocadas mientras lideraban la patria, no solamente se preocuparon de eso, sino que también de sembrar instituciones de progreso. Y en el fondo, a mi juicio, ¿a qué alude eso? A que estas instituciones de progreso eran cuestiones paralelas a la labor que ellos estaban haciendo y porque pensaban en el futuro, pensaban en que había un más allá, en que había un devenir para Chile. Y hoy día me parece que no existe esa visión, no sé qué te parece, no existe esa visión a largo plazo, hay una visión cortoplacista de jugar en la área chica, de la minuta, de la polémica, y no de gobernar pensando en los chilenos. Probablemente en algún minuto vamos a tener que sentarnos todos, lo que nos interesa el futuro de Chile, a pensar cómo reconstruir la moralidad pública. De eso se trata. Si Exacto. nuestra decadencia moral es el problema. No es solo la crisis económica, no es solo la situación de seguridad, que caramba que son muy graves, es que perdimos la vocación de grandeza de Chile. O sea, Chile era un país miserable en la Guerra del Pacífico, pobre como rata. Cruzamos el desierto y conquistamos Lima. Prat se tira de un buque miserable a enfrentar un acorazado. Y no porque Prat no sintiera miedo. Tenía a su mujer sola en Valparaíso, había muerto un hijo pocos días antes. Pero Prat entendió que había algo trascendente. Éramos nosotros. Prat pensó en nosotros sin siquiera saber que íbamos a existir, los tres que estamos acá. Pero los grandes de la historia tienen una palabra que en inglés, greatness, la grandeza. Es como un intangible en las naciones. Tenemos un lugar en la historia y en el planeta. No somos simples mercaderes que damos y te doy esta tapita y dame tú esto otro, y te cambio un cupo y tú me das esto otro, y yo soy candidato y tú me apoyás y te jodí. Hay algo trascendente. Y si bien es cierto, la política diaria tiene algo de transaccional, la gran historia, la que está en los libros, dice, bueno, los grandes de Chile, que los ha tenido, son los que cambiaron el curso del río San Pedro y salvaron a Valdivia el año 60. Fueron los que han reconstruido Chile después de cada terremoto. Fueron los que ganaron la Guerra del Pacífico. Fue Portales que fue capaz de imaginarse Valparaíso el primer puerto de América. En 1838, cuando matan a Portales. Portales había logrado movilizar a todos los chilenos para derrotar a la Confederación Perú-Boliviana porque sabía que lo que estaba en juego era la supremacía de Valparaíso en el Pacífico. Han pasado 186 años y los peruanos nos derrotan construyendo Chancay con capitales peruanos, y en Chile esta generación de chilenos, la más informada, la más educada, la más rica, no se dio ni cuenta. O sea, el Chile de 1838 era una aldea. Era un país de 1,5 millones de habitantes, la mayoría de ellos extremadamente pobres, desconectados al final del mundo, y tuvieron la visión de darse cuenta que Valparaíso tenía que ser el principal puerto de América, porque si no Chile nunca iba a progresar. Y hoy día nos derrotan y estamos todos pendientes del meme. Incluso, pero nótese igual, y nota al pie un poco histórica. Portales murió por esa verdad. Sí, murió por esa verdad, sí, que muchos creían que era minoritaria, pero terminó siendo la verdad. Y al respecto, ya que, parafraseando un poco a Brad, la contienda es desigual, porque hay partidos que te están excluyendo. Voy a dejar de lado Chile Vamos. ¿Tú estarías pensando, por ejemplo, o considerarías aceptarle una primaria con el Partido Nacional Libertario, Republicano y Partido Social Cristiano? Ellos han dicho que no ellos dicen que no lo van a hacer. No quieren. No. Y en algún minuto, en una conversación con Evelyn, ella me planteaba, justamente porque ella no estaba muy disponible al tema de las primarias, me dice, bueno, es que tampoco al frente van a ver. Le dije, pero es que, a ver, hagámonos cargo de lo que Chile Vamos es. Chile Vamos tiene una historia. Chile Vamos eligió 2 veces a Sebastián Piñera presidente. ¿Y qué cosas buenas y malas tuvo? Cosas malas, como en toda organización humana, hubo. Claro. Pero dentro de las cosas buenas, es que Piñera se compitió siempre. Imagínate, Sebastián Piñera en la segunda oportunidad que fue presidente, venía con mejores números que Evelyn al día de hoy. Mucho mejores. Había sido presidente de Chile. Es como decir, mírame la jineta. Soy el único presidente que ha tenido la derecha en Chile, y fue a primaria. Y se bancó a Osandón, itself. No himself, itself. Esa película es cuando en el exorcismo de Emily Rose. ¿Ya? ¿Has visto esa película? Esto es una aclaración para todos los jóvenes que no somos de la generación, claro. Ya, a ver, perdón un poco. ¿Han visto televisión? Es cultura general, sí. Hay una película de terror que se llama El exorcismo de Emily Rose. Sí, de hecho, hay una segunda película muy buena. Entonces, la están haciendo el exorcismo y el deber del exorcista es preguntarle al endemoniado quién es, qué demonio es. Entonces
Entonces en un minuto le están sacando el diablo y dice, soy Nero, soy Judas, soy the devil itself, soy el diablo en sí mismo. Bueno, volviendo al senador Sandón. Una conexión ahí. Así. Nótese que cuando un demonio, tú le agarráis el nombre, lo controláis. Sí. Y eso filosóficamente podría verse muy profundamente con que cuando uno sabe cómo es una persona o un ente, lo controla. Eso es muy importante. Bueno, la cosa es que el presidente Piñera estuvo dispuesto a ir a primaria con Osandón. Y todo el país, no te hagáis tan el pendejo, porque ¿te acuerdas de eso? Cuando le dice, no te declararon reo por lindo, cadena nacional. Sí. Eso fue el debate con Felipe Cast. Felipe Sandón. Cast, Sí, Sandón, sí, Piñera. muy conocido la parte entre Cast y Sandón. Y yo estaba en el estudio de Televisión Nacional y yo miro esto y no dijo, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Porque claro, que denigraron al presidente Piñera, de la izquierda parte del paisaje. Pero en este sector, no. Lo que no implica que no tuvieras derecho a competir con él. Felipe Cast tenía todo el derecho y creo que Felipe hizo una buena primaria y en algún minuto apretó harto al presidente por el tema de los niños, que en el fondo las decisiones económicas que había tomado Piñera en su primer gobierno. Pero lo otro, traspasar el límite de la humanidad, y dije, chuta, esto es imposible. Entonces, ahí hay límites que no se pueden traspasar, pero que el presidente Piñera mostró un camino. Eso fue Chile Vamos. Y después que Piñera aceptó primaria, hubo primaria permanentemente. Y nótese que Piñera aceptó después de que fue con Lavín. O sea, fueron en conjunto separados, perdieron votos y después aceptó y entendió el contexto de por qué tenía que ir a primaria. Yo creo que sí, claro, porque en el fondo, ¿cuál es la virtud de la primaria? Moviliza a tu electorado. Entonces, en todas las comunas hay gente que está trabajando para el candidato A, el B y el C. Y el talento es que cuando tú ganas, te quedas con toda esa máquina electoral. Claro. Siempre y cuando tengas el talento de incorporar al resto. Claro, porque si tú llegas a una campaña donde dices, yo tengo toda la idea, señor Borja, yo tengo toda la razón y usted está totalmente equivocado y no tengo interés en sumarte a mi campaña, bueno, después no esperes que se sumen en la campaña final después de la primaria. En cambio, si después de una discusión que puede ser más o menos dura y hay el talento de ponernos de acuerdo, solamente es ganancia. Si no es casualidad que en los países serios esto se resuelve a través de la competencia. Oye, lo vimos en una situación de emergencia al otro lado de la cordillera, Bullrich con Milei. Sí. Una primaria muy, muy dura, un balotaje muy, muy duro. Y cuando llegó el momento, los que hubo se apoyaron con todas las de la ley y con un compromiso restricto. Yo ya son el brazo duro del gobierno. Exacto. ¿Te parece, Rodolfo, que se ha clausurado el debate en Chile Vamos con las primarias? No, yo creo que hoy día está más abierto que hace un mes atrás. Si tú me pides una progresión, yo te habría dicho que hace 3 meses atrás te decían, oye, Rodolfo, anda a ver un doctor. No van a ver primaria. Increíble, ¿eh? Cambió todo. Tú lo Un escuchaste, terremoto político. tú lo escuchabas. Y yo siempre dije, esto primero, Queda un año. los gringos tienen una frase bien notable que se aplica para las trampas. Si me engañas una vez, es culpa tuya. Si me engañas 2 Es veces, culpa mía. es culpa mía. Mm. Si te pasa algo una vez ya, es el destino, la naturaleza, Dios, no tengo idea. Pero si te pasa 2 porque eres pelotudo. Hace 4 años atrás, Joaquín Lavín era el emperador de Chile. Número 1 en la encuesta. Estaba electo como candidato presidencial y en la izquierda era Daniel Jadwe, que hoy día está preso en su casa. Entonces, si uno y en 3 meses, Sichel le ganó a Joaquín. Yo estuve en esa campaña y vi como realmente Se acortó la brecha. y no solo se acortó, nos sobrepasó y nos sacó la cresta. Y nótese que era independiente. ¿Cómo? Y era independiente. Al otro lado lo mismo, se reían yo me acuerdo de las burlas que hacía la abuela, Pamela Giles, decía, pero señor Boric, no tiene ni las firmas, jamás, no, la abuela pronostica mal. Juntó la firma y le ganó a Jadwe. ¿Y quién estaba último en la encuesta? Bueno, En marzo del año pasado. sí, pues, Boric. Boric estaba último. Estaba último. Entonces, yo decía, a ver, objetivamente, Evelyn tiene el talento, tiene la carrera y tiene todo el derecho a querer ser presidente de Chile. Eso no tiene nada de malo. Pero que eso significa que está segura que en abril gane la primaria y que en noviembre o diciembre gane la presidencial. Pues si Joaquín nos mostró el camino, dijo, ojo, estas cosas cambian en 10 minutos. Entonces, lo que yo siempre dije, la primaria tiene que estar disponible como una herramienta en abril. No crean que clavaron la pica en Flandes, porque esto puede cambiar en cualquier minuto.
Y cuando tú me hablabas de la estrategia de desaparecer, yo esto no es que lo haya hecho tan de adrede. Yo dije, mira, una vez que yo dije la alcaldía, primero el alcalde Reyes tiene que brillar solo. Solo. El alcalde Reyes, que es usur tuyo. Porque yo no quiero ser como Osandón, que tenía de arrendatario a Codina en Puente Alto. Y terminaron peleados porque Osandón nunca entendió que el alcalde Codina era el alcalde de Puente Alto. Y que el alcalde tenía derecho a ser 100% alcalde. Y el alcalde Reyes de la Florida es el alcalde de los floridanos y yo tengo que desaparecer. Bueno, hoy día lo vemos con los Jadwe en Recoleta, Fares y Daniel. Ahí tiene un caso. Entonces yo soy amigo de Daniel Reyes. No nos queremos como No, hermanos. el Jadwe, claro. Nos queremos como hermanos con Daniel Reyes. Y él muchas veces me dice, pero no volviste nunca más a la oficina. No voy a ir de nuevo por lo menos durante 6 meses. Muy bien. Porque tú tienes que brillar y si yo te quiero como hermano, tengo que desaparecer durante un rato. Porque además los vecinos van a comparar, van a decir, no, es que no, el poder de no, Daniel, tú eres el alcalde, brilla y tiene condiciones de sobra, Daniel, para ser un gran alcalde. Entonces, por un lado, bajar la presencia pública. 2, también por un proceso personal mío. Separarse de algo que se quiere tanto. Y me he tirado el carnet como 3 veces, ¿eh? Ya te tengo anotado. No me importa. No me importa. Ahora seguimos acá. No me importa. No, sí, no me yo importa. siempre lo he dicho, lo digo acá. No, la no, juventud es un espíritu. Que no me digan nada. Hay una película muy bonita que se filmó por ¿Vas por la cuarta? Que no conocemos. 1935, que se llama Mujer Bonita, con Julia Roberts. ¿Ya? No me digas que no la has visto. La conozco. Okay. No, conozco a Julia Roberts. Julia Roberts hace Mujer Bonita y hay un minuto cuando se está separando de su amante en la película. Y él tiene que devolver un collar y el tipo le dice, debe ser difícil separarse de algo tan bonito. Y es verdad, cuando uno ama algo mucho o a alguien mucho, separarse duele. Una parte de uno se muere. El que ha tenido penas de amor sabe que cuando uno ha amado de verdad, y sea porque tú terminas o te terminan, o porque hay una separación de cualquier naturaleza, hay una parte de ti que se muere. En una pega tan linda como la alcaldía de la Florida, donde yo además vivo en la Florida, es como mi casa y mi familia, una parte de mí murió un poquito. Entonces yo tenía que hacer también mi propio luto, dejar que Daniel brillara, desconectarme un poco. Y en una tercera parte, a propósito de las... ¿Pero sobre cuántos años fueron en la Florida? 13. 13 años. Sí. Wow. Y en una tercera parte es porque tengo que pensar bien qué voy a hacer ahora. Una es la opción presidencial, donde yo siempre dije, yo no voy a ir por fuera. A mí me da vergüenza esto de... esto de outside. No, está lleno No, quitar votos. Quiero ser candidato y ya, vamos con una... Y yo podría presentarme porque juntar las firmas no es tan difícil hoy día. Pero yo creo que deben haber grandes coaliciones, menos candidatos y más ideas. Y yo me puse en la idea que tenía que ser en Chile Vamos. Bajé mi presencia justamente para darle espacio a Chile Vamos, también para que Evelyn deje de decir que uno la agrede con esta cosa como de víctima. Juega sola, desplégate. Yo no voy a decir nada. Y sin que yo hiciera nada empezó a bajar la encuesta. Increíble. Oye, pasando a un tema importante de agenda, la prioridad número 1, quizás hablar un poco de seguridad. Tú, de hecho, justo marcaste muy bien las encuestas por lo que fue seguridad, en particular por lo que fue el combate al narco. ¿Tú recibiste amenazas directas de narcotraficantes? Sí, la verdad. ¿Qué caso tú recordáis que sea potente? No, varios. Y lo que pasa es que te hacen llegar amenazas de raya o monos que están colgando de un puente ahorcado. Con tu nombre, tu cara. Yo nunca hablo de esto porque no creo tener derecho a tener miedo. A mí nadie me mandó a meterme en esto, yo Te metiste solito. Creo que hay chilenos que lo pasan peor que yo. Entonces no quisiera contar los detalles, pero amenazas han habido y varias. Y eso, ¿Cómo es vivir, Rodolfo, con amenazas constantes por estar haciendo lo correcto? es lo que le pasa al dueño de una panadería en un barrio cuando se atreve a enfrentar a los malos y le queman el local, le disparan en la esquina. Es bastante menos terrible que para él. A propósito del heroísmo, y yo no sé si soy un héroe. Es súper fácil ser chorito por TikTok. Decir, yo me lo cargo a todos. Pero ya, pues, demuéstralo. Dar una bajada. Es súper choro hablar por redes sociales y ser como el bacán de la cuadra. No, pues, compadre.
Si queréis ser representantes de otros, tenéis que poner el pecho a las balas. Sufrir como otros. Yo me acuerdo cuando estaba el tema de las casas narco y me sacaba el gobierno, me sacaba la cresta y al final terminaron haciendo lo mismo. Y me decían, no, es que ¿por qué está ahí el alcalde? ¿Por qué está ahí en la primera línea? Sí, pues el Consejo Comunal era brígido. Yo le decía porque, o sea, si va a seguridad ciudadana, si va la policía a demoler una casa narco y yo estoy escondido en la oficina y le pasa algo a un funcionario, yo me muero. Yo tengo la obligación de estar ahí. Un poco a escala, porque obviamente yo no le llego ni a los talones a Arturo Prat. O sea, para los que amamos la historia de Chile y nos sentimos emocionados con los grandes momentos de nuestra historia, Prat es eso. Es la suma de todas las virtudes de un buen chileno. Enseño con el ejemplo. No pidió nada para él. Los que veo que ustedes tienen un libro de la batalla de Maipú. El combate naval de Iquique fue un castigo al ego del almirante Williams, que quiso castigar a Prat. Ustedes saben que mandó a la escuadra, fueron a cazar al Huáscar, al Callao, y castigan a Prat y a Condell, dejándolo con los buques más pencas de la escuadra en el bloqueo de Iquique. Entonces fue el almirante William al encuentro con la gloria, que era enfrentar al Huáscar y a la Independencia, y en la mitad de la noche se cruzaron en el mar el Huáscar que venía con la Independencia hacia el sur, y el castigo de Prat fue su encuentro con la gloria. ¿Qué pudo haber hecho Prat en ese minuto cuando vio los humos al norte? Cuando vio los humos al norte sabía que no había ni una posibilidad de ganar. Y solo tenía dos opciones. Negociar una rendición digna, que probablemente Grau se la habría dado porque era un caballero, como lo demostró en su carta, conocido. o morir con honor. Y por eso los buques de nuestra escuadra es vencer o morir. En Chile no hay otra opción para nuestros marinos. Es vencer o morir. Y los políticos también tenemos que tener algo de eso. Oye, Ninguno de nosotros, y yo tampoco estoy entre eso, tengo ningún interés que me maten ni que en una calle lleve mi nombre por un atentado. Pero cuando está en peligro la vida de los ciudadanos, cuando está en peligro la supervivencia de la nación, tenéis que estar dispuesto a pasarlo mal, incluso a morir. Oye, y a propósito de eso, vámonos al otro lado del mundo, Cicerón. Cuando de república se trata, cuando de la cosa pública, no importa la estructura de gobierno, sino importa la virtud de quienes están a cargo y de quienes son los que gobiernan. Y eso hoy día yo creo que es lo que pasa, y como tú decías, en el fondo la virtud de estar haciendo el bien, de estar haciendo lo que está encomendado para tu cargo, más allá de que esto pueda tener represalias en tu vida cotidiana, en tu vida, ya no como Rodolfo Carter, un personaje público, sino como Rodolfo papá, como Rodolfo hermano, tío, primo, hijo. Te vuelvo a reiterar, yo creo que, bueno, Cicerón tuvo la oportunidad de arrancar de Roma. Sí. Porque de hecho, Marco Antonio se la tenía jurada. Y lo mataron. Y le dan la oportunidad de escapar y dice, no, ya es muy tarde. Y le terminan cortando la cabeza, clavan su cabeza en una estaca y la ponen en la mitad de Roma. Probablemente Cicerón es el último gran exponente de la República Romana. Sí. Y defensor hasta las últimas. Y yo creo que la búsqueda de la grandeza, de la gloria personal, que es legítimo, todos tenemos esa ambición. Solo adquiere sentido cuando el tú se convierte en el nosotros. Ahí tienes ganado un espacio en la historia. Claro, si yo quiero ser presidente porque quiero yo ser presidente, o peor, si quiero ser expresidente para después vivir de la pensión, claro, y dar charlas. Que el otro día, a propósito, le preguntaron al presidente Boric en Chilevisión y no fue capaz de decir que no, siguiendo su discurso anterior, que no iba a recibir la pensión vitalicia de los expresidentes. Pero volvamos a... Pero cuando tu ambición personal consiste en representar el sueño de muchos, ahí adquiere sentido. O sea, quiero estar en esto porque quiero Chile de vuelta. Quiero ese país sencillo, al final del mundo, en donde tal vez no teníamos las mejores playas, no éramos los mejores para la pelota, no éramos tampoco los más entretenidos del barrio, pero en un país en donde no mataban a la policía, donde la policía era honesta, en donde si tú el 18 no volvías a tu casa era porque el copete había estado muy cabezón en la ramada, porque conociste a alguien, pero no estaba en la ecuación que te secuestraran o te mataran. Era un país donde, de nuevo el carnet, en donde los scouts enseñaban la buena acción del día. Y los que fuimos scouts andábamos buscando el semáforo para ayudar a cruzar una abuelita. ¿Y quién hace eso? No, ponía un intermitente y todos los buenos se te cruzan para no dejarte pasar. Sí. Nadie respeta nada, no nos respetamos entre nosotros. Y esto no es solamente un tema de moralidad como si fuera esto un tema religioso, que está muy bien que también exista.
es porque los países grandes, sus momentos más heroicos, se construyen en base a un sueño colectivo. Te pongo el ejemplo que todos van a entender. Cuando Hitler toma París, en mayo del 40, Hitler había derrotado a toda Europa, había derrotado al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército francés en ese minuto, y toma la capital de Francia en 4 semanas. Y los ingleses de la noche a la mañana se dan cuenta que están solos. Estados Unidos no quiere entrar en la guerra, los rusos tienen un acuerdo de no agresión con los nazis, Francia está caída, España la controla Franco, que era un cercano a Hitler, están solos. ¿Qué es lo que dice el Partido Conservador en su establishment? Tenemos que llegar a un acuerdo con Hitler. Hay que llegar con un acuerdo con Hitler. Halifax, que era el que iba a ser probablemente primer ministro, dice, hay que llegar a un acuerdo. Y de repente aparece Churchill. Dice, si algo grande va a ser de nuestro imperio, va a ser este minuto. En que puesto en la adversidad se va a escribir nuestra obra mejor, que el tomo más importante del libro de Churchill de la Segunda Guerra Mundial. Y el talento de Churchill es que conecta con la gente, no con la élite. El establishment del Partido Conservador quería ir a negociar con Hitler, pero la gente de la calle le dijo, por ningún motivo, estamos dispuestos a morir por defender nuestras tradiciones. Porque no hay mayor honor que defender los templos de tus dioses y donde están enterrados tus padres. Eso es la patria. Eso es la grandeza. Entonces uno de repente hoy día ve que la clase política se olvidó de la honra, del heroísmo, de la gloria. Pero la gente, en la base social, te dice, sí, ¿sabe qué? Quiero volver a vivir en un país que se siente orgulloso de su bandera. Quiero vivir en un país donde respetamos a nuestros policías. Quiero volver a vivir en un país donde los padres son respetados por sus hijos y donde los hijos son tratados con cariño por los padres. En donde no votamos a nuestros abuelos como si fueran muebles viejos. En donde no lo único importante es tener una tarjeta de crédito con cupo, sino ser una buena persona. Esas cosas que son como pequeñas cosas para la clase política son las grandes cosas para la familia. Entonces, hoy día, creo yo, la campana de la historia nos dice, van a recuperar Chile y lo van a traer de vuelta, ¿no? O nos vamos a convertir en otro país del tercer mundo, lleno de gobernantes ineptos, corruptos, con países inseguros. Yo creo que eso es lo que está hoy día en juego. Ese es el sentido más profundo, la grandeza de nuestro país, que caramba. Yo hablo con mucha pasión de esto porque lo creo. Chile es un país contra todo pronóstico. Chile no debería existir. Es un país que está demasiado lejos, la agricultura es súper compleja, se terremotea cada 10 años y lo reconstruimos entero de nuevo. La diferencia de Argentina es que los argentinos duermen y el campo florece. Claro. Este es un país que no debió existir nunca. Y llegó a ser el mejor país de América hace no mucho tiempo. La pregunta que hay que hacerle a los ciudadanos, y ustedes también, ¿podemos serlo o no? Bueno, y a propósito de lo que tú decías, saquemos el carné, pero para el lado de nosotros, ¿no? Ambos tenemos 20 años, cumplidos hace no mucho, y crecimos en un país donde justamente lo que veíamos a diario era, en países muy lejanos el narcoterrorismo, en países muy lejanos el terrorismo, la violencia como método de acción, donde si nos vamos a lo económico veíamos un país que crecía, que tiraba para arriba, donde uno veía que la gente partía de abajo y que podía llegar. Y a medida que hemos ido generando conciencia, yo creo que nuestro hito fundacional generacional es el estallido social. Y yo creo que a partir de eso esta concepción se destruye. Y en el fondo lo que pasa es que nuestra generación hoy día crece con el miedo de no tener un Chile donde poder desarrollarse, con el miedo de no tener un Chile donde poder, con las buenas herramientas, haciendo las cosas bien, poder tener los resultados que existían hace un par de décadas. Y Rodolfo, pasando un tema más a lo concreto, ya que hay que conectar con la gente. ¿Cuál sería para ti tu plan de seguridad? Yo creo que hoy día en un año electoral hay mucho tentado de empezar a ofrecer cosas al límite de lo posible. Entonces, hay que elevar las penas. Pena de muerte hoy día. Y yo creo que hay cosas que sí tenemos que volver a reflexionar. Yo he sido contrario siempre a la pena de muerte, siempre. Y siempre creo que... Ahí está la diferencia con el Matei. Sí, y creo que era un elemento civilizador el que no hubiese pena de muerte, y por eso también soy contrario al aborto. Porque claro, la vida desde la concepción. Porque creo que hay una dignidad tan especial. ¿También las 3 causales? ¿O tenéis duda ahí? Yo creo que en el caso de la violación me hace sentido. Única causal, entonces. En el caso de los temas médicos hoy día, la medicina lo tenía resuelto hace rato. Pero ya está, ya se aprobó. Entiendo perfectamente que el aborto es un tema que implica fundamentalmente a las mujeres. En primer lugar a las mujeres, pero que no excluye al hombre. No, bueno.
Porque en el fondo, si uno se cae en esa lógica peligrosa, las feministas extremas, y dicen, esto es un problema de la mujer y su cuerpo. Claro. Ok, entonces no le pueden pedir a los hombres que paguen las pensiones alimenticias. Pues eso es solo un tema de las mujeres, ¿o no? No, o sea, habría el derecho del hombre de también poder decir, perfecto, no, aborto mi paternidad. Es que la paternidad es una obligación del hombre, por Exacto. tanto, tiene algo que ver en la concepción. Reconociendo que la mujer está en un primer lugar. Es ella la portadora de la vida, ella la que tiene un desgaste físico en el parto, Es que sin duda. la diferencia de percepción. En vez de excluir al hombre, inclúyelo, hágalo parte, corresponsabilidad. Y además entender de que incluso más allá del hombre y de la mujer, ahí hay una vida distinta. Y creo yo soy animalista y creo en toda esta causa de defensa de las ballenas, yo lo creo. Porque de verdad creo que una de las cosas potentes de ser conservador es entregarle un mundo mejor a nuestros hijos. Que los niños vuelvan a maravillarse con un glaciar, que puedan estar en contacto con los animales. A mí me impactaba tanto cuando hacíamos en la Florida estas ferias urbanas donde llevábamos animales. Hay niños que nunca habían visto una oveja. Nunca. Entonces, que tengan los niños contacto con la naturaleza, puta, es nuestra obligación de cuidar el medio ambiente. Entonces, la evolución humana ha llegado a la conclusión de que tenemos que proteger a nuestros hermanos menores, los animales. Y me parece bien que defendamos el cachorro de una ballena. Pero no me hace sentido que le demos importancia al cachorro de la ballena y no le demos ningún derecho al cachorro del ser humano. Como igualarlo. O sea, pues, a lo menos estaremos de acuerdo que el cachorro del ser humano tiene los mismos derechos que el cachorro de una ballena. No creo estar siendo poco progresista por eso, ¿sí? Creo que hay una cuestión de coherencia mínima. De hecho, Scruton trataba muy bien el tema del medio ambiente y siendo filósofo conservador de tomo y lomo. Defendamos la vida como un gran don de la naturaleza si no tienes fe, o un don de Dios, como en mi caso, como creyente. que tengo fe. Claro, y al conservador generalmente se le tilda de inmovilista y es muy distinto. O sea, el aborto en 3 causales. La primera causal, la discusión filosófica, ética, moral de la primera causal, siempre ha sido un principio de doble efecto donde en el fondo se privilegia la vida a la madre. Ahora, ya hay discusión con la violación y la segunda. Habíamos visto el tema de la pena de muerte. Eso, volvamos. Entonces, en principio no me gustaba. Yo creía que era un avance civilizador. Los derechos humanos no es que no hayan existido antes de que fueron declarados en 1948. Han existido siempre. Lo que pasa es que la humanidad se demoró siglos en descubrirlo. Producto de nuestra tragedia, de nuestros enfrentamientos, las guerras fundamentalmente, nos fueron acercando a un nivel mayor de evolución en donde la guerra ojalá sea erradicada de la historia. Donde la tortura no debe existir. Donde el maltrato a los niños evidentemente no tiene que existir. Y eso es un avance. Bueno, la erradicación de la pena de muerte fue un avance, pero la aparición de nuevas formas de criminalidad, básicamente el terrorismo y el crimen organizado, nos traen al frente a gente que no conocíamos. Hasta hace otras circunstancias. 20 años atrás, tú decías Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el asesino más grande de Estados Unidos. Terrible, pero era un señor solo, muy malo, bastante chiflado, y el derecho penal norteamericano para él tenía una solución. Lo agarraron, lo metieron en una cárcel donde además murió. Pero era él. En cambio, en estas nuevas formas de organización, tú tienes muchísimo dinero, tienen capacidad para enfrentar al Estado de igual a igual, son organismos transnacionales, tienen una voluntad de lucha equivalente a un ejército, con la diferencia que no tienen bandera y no respetan ningún tratado. Y frente a ese tipo de criminalidad, el Estado tradicional y su derecho penal no tienen normas adecuadas. Y es lo que pasa siempre cuando estamos discutiendo ahora. La cárcel. Evelyn Matei sacó en su programa de gobierno que presentó en el Teatro Oriente, vamos a crear una comisión para no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, en 3 años. Va a llegar tarde. Porque el crimen organizado va a cambiar de modalidad en 3 años. ¿Cachai? Porque para el crimen tradicional, 3 años era mucho tiempo. Para los delincuentes hoy día, de estas verdaderas corporaciones del delito, igual que en un directorio se juntan y dicen, oiga, la presidenta Matei dice que vamos a construir una cárcel, bueno, cambiamos de estrategia. Po. Construiste la cárcel, ya no sirve para nada. Vamos a dictar una ley para crear cuerpos, no te va a servir de nada. Porque estás frente a un enemigo que es distinto. Entonces, la pena de muerte, por ejemplo, para aquel que mata a un policía, tiene que ver con una señal muy potente porque el que le dispara a un policía nos está disparando a todos. Pero ahí lo estaría aceptando entonces, la pena de muerte. Yo he llegado a la convicción de que hay... O sea, por regla no, pero hay excepciones. Excepciones. Yeah. Yo te diría que hay 2 temas, o 3, en los cuales a mí la pena de muerte me hace sentido. Una, los asesinos de policía. Porque tenemos tan pocos policías. Son tan importantes para nuestra propia seguridad
y porque además nos representan a todos. Como una forma de terrorismo ya. Es un atentado contra todos los chilenos. Y probablemente algo nuevo, y esto no tiene que ver con el carnet, porque esto sí lo tienen que conocer, lo tienen que conocer, el fentanil. Sí, perfecto. El fentanilo va a cambiar todo el discurso y toda la discusión en materia de narcotráfico. Y otro calibre de droga. Bueno, para quien no hay sabe. ciudades en Estados Unidos hoy día muertas Yo por tuve- fentanilo. Yo tuve un compañero en Estados Unidos que era mi compañero de habitación. Un tipo extraordinario en todo. De ya en fentanil. Y murió a los 36 años de sobredosis de fentanil el día antes de ser papá. Mira. La principal causa de muerte en Estados Unidos de hombres menores de 40 años es el consumo de fentanil. Cacha, ni siquiera como de droga en general, solo fentanilo. No solo el fentanilo, porque Increíble. tiene una tasa de adicción decenas de veces más potente que la heroína, provoca adicción inmediata y la muerte es atroz. Y se mueren ahogados. Entonces, estamos frente a un tema que está aquí en la puerta de la esquina, y para variar la clase política está hablando de la inmortalidad del cangrejo. Está aquí a la vuelta de la esquina. Si entra el fentanil a nuestros barrios, este es el fin. Y les quiero decir una cosa bien brutal. Hasta el minuto las drogas matan gente en las poblaciones. El fentanil va a empezar a matar en el barrio alto. Porque la muerte es casi inmediata. O sea, el consumo es a través de una estampilla, de una pastilla. O sea, ni siquiera es de complejo acceso, No. ni... No, y es muy difícil controlarlo. Entonces, hoy día, ¿qué tú tienes? El tráfico, como dice Benedetti, las venas abiertas de América Latina, la guerra contra el narco, la pagan los países pobres de América Latina con sus muertos por la persecución de los narcotraficantes. Mientras los drogadictos en las calles de Estados Unidos no les pasa nada. Aquí en Chile ha pasado algo parecido. Muchos de los consumidores están en el sector oriente de Santiago, mientras los tiroteos ocurren en las poblaciones de Santiago. Cuando entre el fentanilo, van a morir todos por igual. Espérate, y brígido, que si eso pasa y la clase alta empieza a morir y recién se ponen las pilas ahí, Va a ser muy tarde. va a ser muy tarde, pero una pésima señal política. Y ahora, Oye, Dale. ¿Cómo hacemos esta adecuación de la idea de una buena política pública a la realidad, a la política concreta que afecta a la gente? Porque hoy día se habla, por ejemplo, de construir una cárcel y se trata de materializar y no quiero mi cárcel acá, no en el patio de mi casa. O sea, ¿cómo lo podemos materializar? Déjame preguntarte una cosa, Rodolfo, que es vecino de propuestas que hay, para seguir la pregunta de Fernando. Tú ya dijiste que respecto a la pena de muerte depende, pero por ejemplo de unas cosas que proponen aumentar a 20 años a todos de pena a quienes pertenezcan a organizaciones criminales, ¿sí o no? ¿O depende? Sí. Ya, Sí. sí, perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Minar la frontera? No es algo descartable, pero es inútil. Ya. ¿Tasers? Sí. Sí, Sí, o sea, eso es evidente, eso existe en todo el mundo, pero déjame contestar un poco, profundizar Vale, en las dos primeras preguntas. Esto de aumentar la pena pareja a 20 años Mm. es algo que se inventó en El Salvador y se está a punto de aprobar en Argentina. Que significa que hoy día el tipo que toma una pistola y le dispara a otro en un crimen de narcotráfico tiene una condena alta. Pero el que le entregó la pistola tiene una condena más baja. El que le escondió la pistola tiene una condena aún más baja. El que le arrendó la casa, una más baja. El que le manejó el auto casi pasa piola. En cambio, y esto es un cambio muy radical en el derecho penal, discutible en la academia, el que dispara le comunica la pena a todos los que le ayudaron. Hasta el más insignificante. ¿Y qué genera esto? Que nadie va a querer estar cerca de un narcotraficante. Ha sido súper eficiente. Porque, o sea, si le vais a arrendar un auto a un narco, termináis preso con la misma condena que el narco. Si le prestaste la plata, vais a terminar igual que el narco. Eso hoy día en el derecho penal te dirían, pero... Y eso termina con esta cuestión de la doctrina penal en el fondo que Claro, es personal. porque las responsabilidades son siempre distintas según tu nivel de participación. No es lo mismo un cómplice o un autor y un encubridor. Esa es la proporcionalidad de la pena. Esto no. Esto cambia radicalmente y le comunica a todos los que participan en el delito, sin importar si es cómplice, autor o encubridor, la misma pena. Y por eso en El Salvador hay tanta gente presa. ¿Y eso qué te parece? Creo que es una herramienta que se puede discutir para delitos concretos, no para todos los delitos. ¿Cómo cuáles? ¿Delito? Básicamente el tema del narcotráfico, crimen organizado. Creo que es una mirada interesante, porque además el primero que lo pensó fue el profesor Jacobs en Alemania. La cuna del derecho penal. El derecho penal del enemigo se llama. Que en el fondo Jacobs sostiene lo que yo decía al principio. El derecho penal tradicional estaba pensado para el delincuente en solitario.
pero no para los delincuentes que se convierten en rivales del Estado, que se parecen a una guerrilla o derechamente a un ejército. Para ello hay que tener una mirada distinta. No es individual la pena, técnicamente. Exacto. Pero reconozcamos que es un tema que es ruidoso, pero creo que hay que hacerlo. Ahora, ¿qué me parece respecto a la inmigración en particular? Dicen minar la frontera, no minar la frontera. La fosa, la reja, Yo todo. en algún minuto cuando fui a una entrevista con Moschati me tiró esa pregunta y yo me enredé un poco. Porque dije, yo no tengo problema en minar la frontera. Y me dijo, ¿y las mujeres? ¿Y si muere gente, mujeres embarazadas? Chuta, se me apretó la guata porque uno no es inhumano. Mm. Pero fíjate que es una discusión un tanto inútil. Porque el país más poderoso del mundo, Estados Unidos, no es capaz de cerrar su frontera. La gente se le mete igual. Alemania Oriental, con el muro y todo, la gente se arrancaba igual y lograba. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué estaba dispuesto a correr riesgo? Por la atracción que tenía la libertad. Al otro lado. Al otro lado del muro de Berlín estaba la libertad, la gente fue igual. Y cuando la gente cruza hacia Estados Unidos corriendo todos los riesgos, es porque allá están las oportunidades. Chile hoy día, en el contexto latinoamericano, es muy atractivo. Porque San Antonio es el principal puerto de droga de cocaína. Porque tú llegas a Chile y tienes educación gratis, salud gratis, vivienda gratis. Derechos Entonces, políticos muy fáciles. Entonces, lo que uno dice, y es duro decirlo, pero es el minuto de hablarlo con franqueza, la única forma en que vamos a terminar con la inmigración ilegal hacia el futuro, para que no sigan llegando nuevos migrantes, es decirle, si usted entra a la mala, no va a tener ningún derecho económico. Si usted se muere de un infarto, un accidente de tránsito o tiene una guagua en la calle, evidentemente por un tema humanitario lo vamos a acoger. Pero no haga tal de venir de ahora en adelante, porque sus hijos no van a tener matrícula en los colegios, usted no va a tener acceso a la salud pública, ni mucho menos una vivienda. Lo dijiste hace poco, fue muy polémico. Claro, porque te sacan de contexto. La izquierda en eso hace. ¡Ay, que usted por gritarle al colegio a los niños que están acá! Por supuesto que no. Es un derecho adquirido. No sé si derecho adquirido, pero hay un tema de realismo político. Es decir, sabe que los niños que llegaron a Chile en las condiciones actuales y ya están entre nosotros, no los vaya a mandar a la calle. Es una locura. Pero yo lo que dije, y es bastante notorio en la entrevista, que así lo digo, pero sí, el mundo de la izquierda lo trata de sacar de contexto, es hacia el futuro. Es decir, a partir de hoy, señor, marzo del 2026, las reglas son súper claras. Si usted viene a Chile, no va a tener derechos. Los que ya están acá, incluso los irregulares, tendremos que buscar el camino de irlo resolviendo. Expulsión en muchos casos, regularización en algunos, pero para terminar la gotera, y ni siquiera la gotera, el chorro de inmigrantes ilegales es que no tengas beneficios sociales. El muro suena sexy, el campo minado suena atractivo, pero te vuelvo a poner estos dos ejemplos. Estados Unidos con todo su poder no es capaz de evitarlo. Alemania Oriental con su muro no pudo evitar que la gente escapara porque al otro lado había libertad. Mientras Chile siga siendo el país más atractivo del continente para la inmigración ilegal, no hay nada que la pueda detener, salvo que con anticipación, y es el futuro, le digamos a los futuros migrantes, no hay más capacidad. La misma lógica del narco. No es cortarle en la cabeza en el que escalarle la serpiente, es sí, quitarle la comida. Exactamente. Entonces, no sigamos discutiendo sobre cosas que pueden ayudar, pero no van a ser la solución. La única solución es terminar con el atractivo de la inmigración, que es que en Chile, si tú eres inmigrante, eres el más pobre entre los pobres. Entonces, por ejemplo, cuando vas a inscribir a tu hijo en una guardería infantil, tú tienes prelación, tienes anticipación respecto al chileno pobre. Porque aparte de ser pobre, eres inmigrante. En la lista de espera, te salta la lista porque estás antes que el chileno. Pobre privilegiado, técnicamente. Entonces, eso genera una cuestión brutal en el chileno más humilde. Dice, pero yo soy chileno. Entonces, están pasando por encima. Todo el discurso progre que te dice, es que eres un nazi, ¿no? Si no soy ningún nazi, weón. Mírame la cara, ¿cómo ser nazi? Es sentido común. Una persona humilde que ve que se salta la fila el inmigrante ilegal, esa persona está incubando el odio contra el extranjero. Porque alguien que está durante 8 o 9 meses esperando una hora de especialidad en un hospital, ni hablar una cirugía, y ve que el inmigrante ilegal se salta la fila, ¿cómo crees que lo toma? Puta, sí, obvio. Entonces, ahí hay una discusión súper de fondo que tenemos que tener. Hay que atreverse a tomar medidas duras. Entonces, tú tienes que combatir dos extremos acá. Los que no se atreven a hacer nada, porque quieren agradar a la izquierda. Y lo que hacen todos sin Entonces dicen, no, es que tenemos que llegar a consenso y acuerdo. Con la izquierda no vamos a llegar a acuerdo. Hay cosas que jamás van a estar de acuerdo. Y otros que están muy radicales, que te dicen, no, es que yo voy a proponer una bomba atómica en contra de todos los inmigrantes. Bueno, sobrevivimos a la pandemia con muchos médicos extranjeros.
Y sin hablar de bomba atómica, sino uso de armas. ¿Tú lo apoyáis? ¿Uso de armas en qué sentido? Flexibilizar la regulación de portación responsable de armas. Y eso es bastante innecesario hoy día. Yo tengo un arma inscrita en mi casa y si mañana me tengo que defender y matar a un ladrón dentro de mi casa, lo voy a hacer. Y yo creo que al que él usa su arma dentro de su casa no debe tener ningún castigo. El tema es que es muy rígido la legislación chilena en comparación a otros países. ¿Tú crees que hay que suavizarlo un poco Yo no creo que sea para facilitar el uso de armas, incluso implementar mecanismos fiscalizatorios, o sea, compensar de alguna forma, Yo no creo que haya que perseguir al portador de un arma inscrita. No, como ha estado haciendo el gobierno? no creo que haya que acosar a esa gente porque ellos no son los responsables. Pero de ahí a portar armas en la calle, Esa es Ninguna otra posibilidad. discusión. o sea, no me parece que sea la solución porque es el fracaso de nuestra convivencia. Es el Estado el que tiene que asegurar que tú andes tranquilo por la calle. Ahora, que entiendo bien que hoy día la gente diga, sí, me gustaría andar con una pistola dentro del auto porque vivo con miedo, yo lo entiendo. Pero promover eso para que después tengamos tiroteo en las calles, Otra bola. para que un niño después salga herido en la calle. Por ningún motivo quitarle el arma inscrita a una persona. Creo que no hay que acosar a las personas que tienen y las personas que tienen arma en su casa tienen todo el derecho a defenderse. Todo. Y así como tenemos que respaldar a nuestros policías, que el que saca una pistola lo hace en favor de todos los chilenos. Un chileno que se defienda dentro de su casa de un asalto usando una pistola no tiene por qué ser perseguido y tiene el derecho a vivir tranquilo en su casa. Pero empezar a promover, creo yo, el uso de armas en la calle, los americanos están teniendo ese problema ya. Y es reconocer que el deber fundante del Estado está incumplido, que es Uy, resguardarnos nuestra seguridad. si tú me preguntas, a mí me encantaría que fuéramos Dinamarca. Me encantaría que fuéramos Noruega. Ositos cariñositos. Me encantaría que fuéramos un país donde no hubiese reja, porque además creo en la libertad. Pues. A mí me gustaría que los autos estuvieran todos abiertos y que la gente... Pero si no se te queda la billetera en el taxi y te lo roban. O sea, te das media vuelta y te pelan en el espejo del auto. O sea, nos faltan muchos escalones por subir para llegar a la sociedad que todos queremos. ¿Qué es esa? Yo quiero una sociedad liberal en donde confiemos los unos en los otros, en donde no haya un policía en cada esquina. Mira, yo siempre cuento como experiencia, hace años atrás me tocó ir a Alemania. Y me tocó manejar un autobahn entre... en esa época existía Alemania. Vas por la séptima, Sí. te estoy contando. Yo te estoy contando todo. Iba de Frankfurt a Múnich. Y en esa zona el autobahn no tiene límite de velocidad. Tú ahí de repente vas a ser una monja en una BMW a 200 por hora. Sí, bueno, sí, al lado. Y nos llevaba a 160, 180. Y todos por la derecha. Siempre por la derecha. Todos por la derecha. Nadie adelantaba por la izquierda. Perdón, nadie adelantaba por la derecha, todos manejando por la derecha, nadie por la izquierda. De repente tú mirabas, el único camión que andaba perdido porque iba por la izquierda, mirabas la patente PL, Polonia. Pero los alemanes, todos ordenaditos por la derecha y adelantaban por la izquierda y se volvían a poner en la derecha. Ni un solo policía. Porque el alemán cacha, y ese es el estado de evolución al que deberíamos tratar de llegar algún día. El alemán cacha que no necesita un carabinero en cada esquina. El alemán cacha que para que tenga ese nivel de libertad, cada uno debe cumplir con su parte. O sea, yo no necesito un policía que me diga, oiga, maneje por la derecha. No, yo manejo por la derecha porque así sé que esta autopista no tiene límite de velocidad. Porque la confianza en el uno y el otro es nuestra principal riqueza. Y creo que esa es una discusión que nadie quiere tener hoy día. Entonces, tú tienes una izquierda que te dice los ricos son malos, los empresarios son malos, los militares son todos asesinos, los hombres odian a las mujeres, ellos viven en la lucha de clases, en la lucha de sexo, en la lucha de condiciones permanentemente. Y explotan los conflictos todo el tiempo. Ese es el negocio de la izquierda. Y después tienes un movimiento más populista que te trata de decir hay un pueblo virtuoso y una élite corrupta. Y yo digo, cojo con eso. Pero los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y finalmente los políticos son el reflejo de su pueblo. Sí, o sea, el presidente Boric es una representación de nuestro país. Impuntual, dejar las cosas a media, todo medio chabacano, mínimo esfuerzo, y todo se arregla con harto bla bla. Entonces, probablemente lo que deberíamos empezar a discutir, si queremos servir a Chile, a ver, tratemos de poner la pelota en el piso un minuto. ¿Queremos ser el mejor país de América? Que levante la mano, como diría América. ¿Quién quiere?
Yo quiero. Probablemente tú también. Ya. Somos mayoría los que queremos un país, ser el mejor país de América. No uno de los mejores, el mejor. Hoy día están adelante. Para Uruguay, Panamá y Costa Rica ya nos superaron. Somos el cuarto. Al menos Argentina está en ascenso. en ingreso per cápita. Mm. ¿Queremos ser los mejores? Ok. Para llegar a ese lugar, para ser el mejor país de América, no podemos vivir a balazos en las calles. No podemos normalizar los secuestros en las calles. Ya. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo de poner el país en orden? Porque esto va a doler. Y no se trata de transformar esto en el Far West ni transformar esto en una dictadura. No, no, no. Significa que van a morir delincuentes y probablemente van a haber costos civiles, pero los delincuentes van a combatir. ¿Tú estarías dispuesto a pagar los costos políticos e internacionales? Sí. Y yo lo conversé con José Antonio Caz de un par de días atrás y yo le dije, me tienen que pagar los derechos, el royalty. Porque yo lo dije hace mucho tiempo. Y creo que tú me lo escuchaste en alguna reunión. Aquí debería haber, a todos los que quieren ser candidatos antes de entrar a una primaria, una elección presidencial, venga para acá. Pregunta corta cabeza de examen. Si usted derrota a la delincuencia, aquí van a haber costos, van a haber personas que van a morir. Y la izquierda, que hoy día está en el gobierno y mañana va a estar en la oposición, a usted le va a meter juicios en Chile y en el extranjero. ¿Está dispuesto a no salir más de Chile? Ah, chuta, no había pensado en eso. Bueno, piénselo porque esta es una pregunta de examen de grado. Porque si usted quiere de verdad cambiar esto, va a haber costos que va a tener usted que pagar. Y le quiero decir además, los narcos en ningún país de América Latina se han ido por la buena. Cuando el Estado los combate, los narcos disparan y matan políticos. Si usted se pone firme contra los delincuentes, lo más probable es que usted sufra un atentado. ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesto? Y es bien humano decir que no estoy dispuesto, tengo miedo. Es súper humano. Es lógico. Y eso no hace mal a una persona. Pero me da la impresión que hoy día en la discusión dicen, no, yo voy a poner más cámaras de seguridad, pero es que con cámaras no se van a ir. No, es que vamos a formar una comisión, pero se ríen de nosotros. Claro, una mesa para el entendimiento con una comisión de interpretación. Entonces, a partir de la primera pregunta que ustedes me hicieron, ¿hay que subir pena en algunos casos? Sí. ¿Comunicar las penas con los principales delincuentes? Sí. Pero ¿sabes cuál es la madre del cordero? Más que proponer, es como... Y lo estudiantes de derecho lo conocemos. Cuando a ti te hacen una pregunta jodida, ¿la respondes o no la respondes? Y no podéis terminar hablando de los fenicios y hay que distinguir. No, señor. La respuesta es una sola. No se vaya por las ramas. Hoy día hay que cumplir con la ley. Y los policías tienen que tener el respaldo completo de la autoridad pública de que los delincuentes sientan miedo. Un delincuente, y lo hemos visto en redes sociales, hoy día atropellan a nuestros carabineros en la calle. Lo están controlando y le echan el auto encima. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, eso es impensable. Tú atropellas un Bobby en Londres y estás muerto. Estás muerto. Te van a surcir a balazo. En Inglaterra. No pongo Estados Unidos para que no hablen de Trump ni nada de eso. No, Londres, con la policía más prestigiosa del mundo. Tú atropellas un Bobby y no vas a salir vivo de ahí. En cambio aquí estamos en una cosa, los policías sacan la alarma, no la usan porque dicen, chuta, va a llegar la fiscal Chong, mejor no la pongo. No, pues señor, cumplamos con la ley, démosle la oportunidad a los delincuentes que se rindan, oportunidad que no le dan a las víctimas, pero si no te rindes, vas a enfrentar a nuestras fuerzas policiales y lo más probable es que mueras. Así que te sugerimos cumplir con la ley o rendirte. Pero para eso tenés que estar dispuesto a pagar costos. Ir a capturar a las organizaciones terroristas en la Araucanía. Va a haber que ponerse colorado alguna vez. O sea, ellos le llamaban el Gualmapu, territorio liberado, le decía el caballero que está en La Moneda. Ahora ya no habla así. Ahora ya no habla así porque cachó claro, que no iba. Como que fue. Pero no, pues ahí hay grupos organizados todavía que se manejan en narcotráfico, en chantaje. Los incendios que vimos hasta hace poco te demuestra que están vivitos y coleando. Y que no podemos seguir con estado de emergencia permanentemente. Esto tiene que terminar en algún Bueno, momento. si el Estado por algo es un estado de excepción. Claro. Hoy día se ha transformado la constante. Entonces al final tienes una región a la que le pusiste oxígeno, pero no podías tener una persona conectada al oxígeno siempre. Tienes que sacarle el oxígeno, pero acabar con la enfermedad. Y la enfermedad ahí es que hay un sector muy reducido que es muy violento y ahí tenemos que capturarlo, obligarlo a que se rindan al costo que sea.
sin miedo, explicándole a la opinión pública por qué se hace. Es lo mismo en materia de narcotráfico y crimen organizado. O sea, hoy día el delincuente o las organizaciones criminales tienen muy claro que en Chile delinquir es muy fácil. En el evento que vayas a la cárcel vas a poder seguir haciendo tu negocio sin ningún riesgo. Y tienes a las policías absolutamente intimidadas por el mismo aparato civil. O sea, la policía no es que le tenga miedo al narco, le tiene miedo a la fiscal Chong. Y a Urrutia, después la garantía. Entonces, ¿qué es lo que le dice la mujer de un policía hoy día? Antes, siempre, el miedo era no vaya a ser que te pase algo, porque los carabineros dan la vida por nosotros. Y bueno, hoy día lo que pasa en la Araucanía, yo soy de Temuco, y lo que pasa y se comenta es que hoy día deciden deliberadamente llegar tarde justamente por el miedo a que si les toca enfrentarse a una situación van a terminar presos, juzgados, los van a dar de baja y en el fondo no pueden cumplir con la misión que les es propia. Lo que pasa es que ahí hay un tema que es súper difícil de explicar porque es muy duro para la historia de Chile. El presidente Piñera se comprometió con las familias de las personas que están presas en Punta Peuco, básicamente, en acelerar sus juicios. El presidente no les prometió indulto. Les dijo, voy a acelerar los juicios, que a mí me parece bien. Sí, güey. Cuando llegó al gobierno, gente del Ministerio del Interior del presidente Piñera, en vez de acelerar los juicios, contrataron abogados para iniciar nuevos juicios contra muchas personas de las Fuerzas Armadas de los años 70. Y hoy día tenemos personas que tenían 20 años, el 73, que están presas, que hoy día tienen 70, 75 años. Gente que muere amarrada a sus camas, con esposas. Que se les salen las esposas de lo flaca que les quedan las muñecas. Carol Cariola nos acaba de decir que ella fue objeto de violencia obstétrica porque le pidieron el celular a su mamá en el primer piso del hospital en que ella estaba. Ella estaba en otro piso, nunca le pidieron nada. Lo que es legalmente falso. Es falso. No es violencia obstétrica. Bueno, pero ella construyó esa imagen. Bueno, hay personas que en Chile, por causas de derechos humanos, están muriendo atadas a sus camas. Y yo hablo con harta convicción de esto porque yo nunca fui pinochetista. Tampoco lo soy ahora. Violar derechos humanos es un crimen injustificable. Y un militar que tortura mancha su uniforme. No tiene justificación. Fin de la historia. Siempre. Pero está claro que con el tema de los derechos humanos hay ciertos jueces que alargaron completamente la interpretación y están metiendo a cuanta persona posible presa. Y creo que ha llegado el minuto de terminar con la sensación en las Fuerzas Armadas y en Carabineros de que los civiles los abandonan a su suerte. Que los mandan a hacer la pega sucia y cuando llegan los fiscales a perseguirlos, los políticos se hacen para atrás. Y eso está en el inconsciente colectivo de la familia militar. Yo tengo un buen recuerdo del presidente Piñera, lo vi pocas semanas antes que él muriera, y no voy a hacer un juicio despectivo ni crítico de él, pero es un hecho de la causa que su compromiso incumplido de acelerar los juicios son una herida muy profunda en las Fuerzas Armadas. Que ellos no lo dicen porque están hoy día en el servicio y no lo pueden hablar. Pero cuando tú los empiezas a escuchar y te dicen que hay un juez instructor que está metiendo preso todo un regimiento entero. ¿Qué podía tener que ver ni siquiera cabo de 20 años que no tenía ninguna posibilidad de oponerse a lo que decía el jefe de la unidad por el fusilamiento de alguien? También va para adentro. Gente que está yendo presa a los 70 años, 50 y tantos años después. Ahora, si alguien cometió un crimen y está acreditado, esa persona tiene que responder. Pero hoy día se extendió completamente la responsabilidad. Claro. Si tú estabas ahí, tienes responsabilidad. Si escuchaste y no hiciste algo, tienes responsabilidad. Entonces, esa herida profunda que hay en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, y que se reprodujo después en el estallido. Piensa tú lo que fue el caso en el río Mapocho. Cabo Zamora. La fiscal Chong se encarnizó, lo persiguió, inocente. Están violando gente en la estación Baquedano. El país ardía por los 4 costados. Mentira, nunca se violó a nadie. Sustento. En este lago en el sur, en Panguipulli, con el tipo que estaba con la espada. Machete. El presidente de la República, hay que refundar Carabineros, fin de Carabineros como tal. Eran inocentes. ¿Alguien les va a devolver todo el daño a la policía en estos años? Para los que hemos trabajado cerca de los Carabineros, vimos a los policías durante mucho tiempo
que no podían mandar a sus hijos al colegio porque en el colegio los compañeros le decían que sus padres eran asesinos. Utah asesina. Entonces, para cumplir este gran desafío que es derrotar al crimen organizado, nuestros hombres y mujeres en uniforme tienen que confiar en nosotros. Tú podés cambiar todas las leyes que queráis, podés crear todos los proyectos que queráis, sacarte la foto con los políticos, pero mientras haya un policía o un uniformado que diga, ¿me van a abandonar? Si el día de mañana aparece la fiscal Chong, ¿me van a defender? ¿El presidente de la República va a poner la cara o me va a mandar a mí? Esa es la duda que hoy día tienen. ¿Y ese costo estás dispuesto a pagarlo? Es que más que el costo dispuesto es de la esencia. Mira, Es el deber ser. el que tiene la mayor dignidad también tiene la mayor responsabilidad. Si tú quieres ser el jefe del Estado, si vas a tener el privilegio de representar a todos los chilenos, tienes que estar dispuesto a hacer el mayor sacrificio. Si no, no te metas en esto. Rodolfo, lo último. ¿Qué palabras tú le darías, pasando ya un poco a lo que es el nombre de este canal y de una persona joven como nosotros? Te salvé de todas las 7 u 8. ¿Qué consejo tú le darías a un joven que está incursionando en política? Un consejo original de 1 minuto para finalizar. Yo creo que cuando uno es joven, entendiendo cuando uno está en el barrio de los 20, descubre el poder del amor. Y el amor es embriagante, pero también es muy doloroso. Especialmente cuando se fracasa por primera vez en el amor. Y esa etapa nunca va a volver. Cuando uno descubre el poder del amor. Pero también descubre no solo el amor por la pareja, también por el amor por las grandes causas. Chile fue fundado por puros hombres jóvenes. Por eso los mamarrachos que hoy día nos gobiernan no están a la altura de los grandes jóvenes chilenos. Prat tenía 31 años. O'Higgins, Carrera, Portales, Guzmán. Todos eran hombres jóvenes. Rodríguez también. Manuel Rodríguez. Entonces, si uno pudiera, amen profundamente. Amen a quien amen. A su polola, pololo, a sus parejas. Es una maravilla la juventud, descubrir la potencia del alma que es amar. Pero también descubran que hay otro amor que es por tu familia más grande, que es Chile. Y si cuando joven no amas con esa profundidad de querer cambiar la historia, no lo vas a hacer nunca. Entonces, hoy día cuando está tan desprestigiada la política y todos te dicen, no, es que yo quiero ser youtuber. O quiero ser tiktoker, como dice Felipe, mi hijo, que me dijo que quería ser tiktoker. O no, yo quiero dedicarme a cosas como ganar dinero, que es súper legítimo. Pero hay un amor muy noble, que es soñar a tu país en grande. Y este país como nunca los necesita. Hace 10 años no era tan necesario, porque era un país sano, era un país que estaba bastante ordenado. Este país nuestro hoy día se nos muere. Y no lo vamos a recuperar si no peleamos ahora. Esta pelea no puede esperar 4 años más. Es ahora. Entonces, en virtud de que hoy día tienen esa potencia del alma, no tienen el alma arrugada, amen profundamente a Chile. Hay un poema muy lindo, no son los muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, son los muertos los que tienen muerta el alma y viven todavía. Y en eso yo creo que la búsqueda a propósito es fundamental. Oye, Rodolfo, lo último, un juego de palabras. Te digo un concepto. Esta es la parte más peligrosa. Para el TikTok. Te digo un concepto y tú me das una respuesta en una palabra. ¿Ya? Presidente Boric. Una vergüenza. Estado de Chile. Hoy día inútil. ONU. Una buena intención, pésima aplicación. Michelle Bachelet. Paso. Inmigración ilegal. Un desastre. La Florida. El amor de mi vida. Rodolfo Carter, presidente de Chile. Que Dios y la patria deciden eso si alguna vez se da. Muy bien. Así finalizamos este capítulo de Jóvenes Politiqueros. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Un saludo a todos. Chao, chao.